Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Ok, hoy voy a trabajar ahora en la parte de la bahía del motor. Como ven, pues sí está un poquito dañada. O bueno, no, dañada no. Tiene pues varias pinturas, capas de pinturas y de revestimientos que vamos a ir quitando, ¿va? Entonces vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con removedor de pintura hasta acá. Y pues vamos a darle, vamos a ver qué sale de esto, ¿va? Vamos a seguir. Pues bueno, hasta aquí trae un panalito como de avispas que me dejaron de regalo, yo creo. Y vamos a empezar con un poco de removedor de pintura. A ver si todavía sirve porque pues ahí lo tenía ya guardado desde hace mucho tiempo. Vamos a poner tantito en el bote. Vamos a empezar a darle. Bueno, ok, le acabo de dar su primera tallada con el removedor de pinturas y bueno, le quitamos bastante de toda esa mugre que tenía como sellador feo. Y ahorita le voy a dar una enjuagada con el Karcher y le vamos a quitar todo lo que podamos así de removedor para ver qué es donde nos falta. Y ya nada más centrarnos en esos pedacitos porque no quiero quitarle todo este primer que es original del bocho. Entonces ese pues es mucho mejor del que cualquiera que lo podamos poner nosotros, ¿vale? Entonces vamos a darle una buena tallada y ya nada más nos vamos a ir específicamente por los lugares que le falte, ¿va? Bueno, ok, ya quedó. Aquí es donde está más sucio, es toda esta parte de aquí. Hay que darle unas talladitas más con el removedor, parte de arriba y parte de aquí abajito. Aquí abajito no le quiero quitar todo porque es parte del sellador original, ¿vale? Entonces pues no tiene caso que se lo quitemos. Y en esta parte de acá pues ya nada más vamos a darle otra talladita. Bueno, en general yo creo una toda completa para quitarle todo lo que se pueda, pero les digo ya sin tratar de quitar este como primer gris porque pues es el que tiene bueno, ¿vale? Entonces vamos a seguirle ahorita. Bueno, ok, entonces acabo de dar la limpieza completa a toda la bahía. Ya está, no perfecta, pero ahorita la vamos a dejar así, ¿sale? Porque todavía falta toda esta parte de acá de la esquina, la baja. Vamos a limpiar todo eso para que la pintura que se vaya a poner pues no vaya a caerse por la suciedad, ¿va? Pero ahorita lo que me voy a centrar es a soldar estos hoyos. Estos de aquí, a rellenarlos con soldadura, que pues obviamente no tienen ningún caseten ahí ahorita. Los vamos a dejar tapados y si se llegan a requerir pues los vamos a hacer, pero ya bien hechos en donde deben de ser, ¿sale? Entonces ahorita voy a empezar a soldar ahí todo eso. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque muy fácilmente nos podemos, en vez de cerrar, abrir más el hoyo con la soldadura, ¿sale? Entonces hay que hacerlo con poco amperaje y un hilo muy delgado para que se pueda cerrar, ¿verdad? Bueno, así es como hay que cerrarlo. Así vamos a ir cerrando todos. El problema de esto, si no lo hacen con un amperaje bajo, pues se va haciendo más grande el hoyo, ¿sale?
pero bueno, sí, de que se puede perfectamente. Ahora vamos a cerrar no sé si estos dos, porque bueno, también de una vez los cerramos, si se necesitan pues los volvemos a hacer, y estos dos de acá, y algunas laminitas que tiene aquí sueltas, por ejemplo estas de aquí y la del otro lado, ¿sale? Entonces voy a darle todo y le continuamos. Bueno, entonces ya quedaron todos soldados los hoyos, creo yo ya no tienen ninguno más, todos los de acá. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer entonces es desbastar, los vamos a desbastar a que queden lo más planito para posteriormente ponerle tantita pasta, y creo que ya sería todo. Ya lo de acá ya también se soldó, las de esta parte, y creo que ya sería ahí todo, ¿sale? Entonces pues vamos a desbastar todo eso para terminar con esto. Bueno, que ya quedaron tapados los hoyos. Aquí se le alcanza a notar un pequeño porito, pero bueno, eso como tenemos que poner pasta, no hay problema. Pero si dejamos la pasta con un hoyote así, pues sí, pues muy posiblemente se iba a caer, ¿sale? Por ese pedacito no pasa nada. Entonces ya quedaron bien cerrados todos los hoyos. Hay que empastar nada más, igual acá. Este quedó pues, el mejor que quedó. Se quedó prácticamente cerrado. Aquí algo no está abierto, sino como se está hundida la lámina. Pareciera que está sin pasta, bueno, sin soldadura, pero ahí está, ¿vale? Entonces ahorita nada vamos a poner tantita pasta, lijamos y ya con eso quedaríamos en esta parte. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es un poquito de pasta para ir tapando esos hoyitos, no mucho, tampoco necesito tanto, vamos a ir despacito. Yo creo que con eso debería de alcanzar pues todo lo que necesitamos. Hay que mezclarlo bien. Yo creo ya con eso. Hay que extendernos un poquito más de lo que es el detalle para tener con qué lijar un poquito más grueso. Así. Y del otro lado. Aquí. Y se lo vamos a poner aquí. Bueno, con ese poquito de pasta ya quedó listo. Ahorita ya nada más vamos a esperar a que se cure. Yo creo unos 15-20 minutitos y podríamos lijar, ¿vale? Y ya nada más, pues creo que sería todo los detalles de pasta, ¿sale? Bueno, que ya quedó listo, ya quedó preparado. Ahora sí ya nada más vamos a dar limpieza con un poco de thinner y vamos a empezar a tratar de empapelar para empezar a echar primer, y aunque sea que se quede así ahorita con primer para que se seque y ya posteriormente aventarle su base color y transparente, ¿va? Por ahí va.
Bueno, ok, entonces ahorita lo que voy a tener que hacer, ya terminamos de limpiar más o menos, hay que darle otra lavadita con gasolina y pues tratar de que se quede lo más limpio que quede acá en la valla, ¿vale? Entonces ahorita lo que voy a hacer antes de empezar a echar primer, lo que sea, vamos a tener que arreglar este borde o este canal, porque en algunos lados está obviamente aplastado y no va a entrar ahí un plástico que lleva, que le llaman corbat, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar cuál es este. Este va aquí, esta parte de aquí entra así, boca abajo, o esta parte así, y entra aquí. Ahorita lo vamos a poner para que vean cómo se pone y cómo quedaría. Todo este va alrededor de todo donde va el motor, ¿sale? Entonces por aquí está mal, vamos a tratar de meterlo o de sacarlo para poder poner bien todo ¿va? Y ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces para meterlo, como les decía, va de esta forma y entra esta parte aquí abajo y la otra la tendríamos que meter con un desarmador, con cuidado de no romperlo por el otro lado, o sea, por la parte de arriba. Tendríamos que ir metiéndolo o al revés, como se les sea más cómodo. Así lo vamos a ir metiendo. Aquí tengo, ahí está. Yo tengo este desarmador que, si ven, no está completamente plano, sino le hice ahí un ángulo de como 45 grados y me ayuda bastante a empujarlo, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Entonces así deberíamos de meterle toda la parte de aquí, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar cómo por los dos lados está metido, ¿vale? Espérenme. Bueno, entonces si checan, está metido por la parte de arriba y por la parte de abajo. ¿Vale? Entonces así tenemos que hacer. Vamos a arreglar los pedacitos. Este no está prácticamente mal, está bien, no tiene mucho problema. Por ejemplo, aquí está todo volteado hacia arriba, hay que bajarlo. Esto está golpeado. Pues la parte de, digamos, de enfrente del motor es la más feita, ¿vale? Pero pues la vamos a ir haciendo poco a poco para que se arregle. Bueno, ok, entonces para el ser ya quedó lista donde va la moldura y bueno, obviamente no quedó perfecta porque pues está muy complicado darle aquí los golpes, los jalones y bueno, creo que lo más difícil para mí fue esta parte de aquí donde se queda enfrente el motor, porque ya estaba muy dañada, pero bueno, quedó lo mejor que se pudo. Ahora sí, vamos a poderle poner aquí su plástico y bueno, entonces como les decía, háganse un desarmador así, la verdad es que les va a hacer un buen paro. Ya van 2 proyectos que hago con y bueno, espero que haya más, entonces pues háganse uno de estos. Bueno, ok, finalmente ya le quité todo el silicón que tenía esta parte baja, en las orillas y bueno, en general en todas las partes. Y lo que voy a hacer es, vamos a encintar aquí con masking, toda esta parte de aquí así doble, y vamos a dejar este espacio así, para que podamos poner el silicón todo esto y con un pincelito darle rayitas para que quede pues lo más original o más perfecto que se pueda, ¿sale? Entonces pues ya nada más enmascaro y le damos el silicón. Ahorita les muestro cuál es el silicón que voy a usar y cómo lo voy a usar. Entonces voy a agarrar el masking y vamos a poner una tira arriba y una tira abajo, dejando aquí donde está el traslape de la lámina, pues yo creo que 1 centímetro más o menos, ¿sale? Es lo que vamos a dejar, pegándolo bien, sí. Así, y hasta el otro lado, hasta acá. Ahí está, perfecto.
Y ahora por abajo, igual, dejarle un cachito abajo. Cachito abajo. Sí. Ahí está, así. Bueno, entonces así lo vamos a hacer en todos lados. Ahorita yo creo que los lados o las laterales no se va a hacer porque como queda aquí, ¿cómo le puedo hacer? Déjenme ver si puedo enmascararlo así con los lados de una vez y pues ya les muestro ahorita qué onda, qué va a seguir. Ok, entonces así es como me quedó el, digamos, el empapelado para que pueda ponerse el silicón y poderlo extender sin que me vaya a pasar a otros lados que no se quiera el silicón, ¿sale? Entonces todo por ese espacio va a ser todo lo que va a llevar silicón, ¿sale? Entonces déjenme les muestro ahorita cuál va a ser el que voy a usar. Bueno, este es el silicón que voy a usar, se llama Lamiflex y bueno, no se los quiero recomendar porque obviamente pues, no me están patrocinando ni mucho menos, pero bueno, el que me vende las pinturas toda la vida fue el que me recomendó, el que me dijo que es el que utilizan o el que se utiliza normalmente o el que usan todos, ¿sale? Entonces pues lo vamos a probar, vamos a empezar a echarle, vamos a echar un cordón a todo completo y luego con un pincelito lo vamos a como a barrer, como si lo estuviéramos barriendo para que quede todo hecho, ¿sale? Entonces déjenme les muestro cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces ya está abierto y pues lo que voy a hacer es echarle y así lo vamos a ir como haciendo como si fueran cordones de soldadura entre las láminas. Así, ¿vale? Entonces me voy por todo el lugar, aunque le voy a hacer un poquito más grande la boquilla porque siento que está muy duro. Creo que necesitamos más grande esto. A ver si con eso ya sale más. Bueno, entonces voy a terminar de echarle a todo lo que falta y les digo, con el pincel vamos a tratar de hacerlo como barrido. Bueno, ok, como ven, me traté de ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, para que tuviera traslape de los dos lados y no hacer una línea recta, ¿vale? Entonces, ahorita con este pincel lo voy a tratar de barrer así, para que quede bien esparcido y quede pues de mejor manera. Digo, esto pues espero que salga, no sé si se vaya a ver bien o no, pero bueno, de que va a quedar ahí cubierto y funcionando el silicón, pues va a quedar, ¿sale? Entonces ahorita le voy a hacer así, a ver si sale. Un poquito más. Bueno, ya dejé todo embarrado, no me gustó cómo quedó, les voy a ser bien sinceros, me hubiera gustado que hubiera quedado así como rayadito, pero está tan grueso que no puedo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es empezar a desenmascarar, porque si lo dejo secar aquí con esto, el problema va a ser después estecarlo, porque se va a quedar pegado eso ahí. Entonces lo mejor es en este momento que está fresco todavía, sacar las tiras del masking y con eso ya quedaría pues como una línea más recta, ¿no? A ver cómo queda, a ver si queda más estético. Bueno, ok, ya quedó listo.
pues al final sí me gustó. Digo, no es como si fuera original, pero pues creo que quedó muy bien. No quedó embarrado por todos lados. Lo que hicimos con la cinta de ponerle su canal, creo que quedó bastante bien. Obviamente me hubiera gustado que hubiera quedado como más rayado, no como grumos, pero bueno, creo que va a cumplir perfectamente su función. Va a sellar las láminas y pues no va a tener ningún problema de humedad posteriormente. Entonces ahorita lo que voy a hacer es dejarlo por lo menos 24 horas así, y en cuanto ya esté seco voy a lavar ahora sí perfectamente todo para ya ahora sí aplicar el primer y posteriormente la pintura. Entonces vamos a dejar de secar 24 horas. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Como vieron, ya se le aplicó su silicón o sellador de juntas y lo tenemos que dejar por lo menos 24 horas secando para poder pintar con el primer, base color y transparente. Bueno, entonces también les quería comentar que gracias a todos ustedes ya somos 4000 suscriptores en el canal. Muchas gracias a todos por este apoyo, por sus buenas vibras, sus comentarios, sus likes, suscribiéndose. Para mí eso es de gran apoyo porque ayuda a que se muestre más en el canal y podamos seguir creciendo en esta bonita familia. Y por último también comentarles que ya abrí un taller de restauraciones, modificaciones, pintura, detallado, bueno, todo lo que es en mecánica general de motos, que si están en la ciudad de Morelia, les voy a dejar aquí abajo la dirección y el teléfono para que si necesitan hacer algo o quieren modificar, restaurarlas, entonces se pongan en contacto conmigo y podemos llevar en conjunto su proyecto. Y bueno, ahora sí me despido, espero que estén bien y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Pues bueno, hasta aquí trae un panadito como de avispas que me dejaron de regalo, yo creo. Y vamos a empezar con un poco de removedor de pintura. A ver si todavía sirve porque pues ahí lo tenía ya guardado desde hace mucho tiempo.